La fotografía captura el movimiento, lo detiene y lo guarda, para que podamos verlo de nuevo una vez que no exista en el escenario, en la imagen. El aprendiz, en busca de su propio lenguaje fotográfico, precisa de ese río caudaloso, en constante cambio, que es el movimiento de la danza, arte escénico, pero también visual. Ella le ofrece la práctica, el ensayo y el error para pulir la técnica, en el afán de capturar, de congelar el movimiento, de encontrar el particular estilo de narrar con imágenes. La fotografía también sirve a la danza como un modo de perpetuarla, de hacer perdurable la obra. Entre el movimiento continuo y la percepción instantánea, encontramos momentos sublimes de la danza, que son tan breves que apenas si dejan huella en la memoria. Allí está el reto del fotógrafo, el poder capturar ese instante, la fragilidad o la firmeza de un gesto, a veces irrepetible. Lo que ve o lo que busca el fotógrafo es una visión alternativa que está en el hecho creador, pero que no es fácil de ver ni de conciliar con la propia obra que se fotografía. Una fina línea se ubica entre la expresión de la coreografía y la expresión particular que el bailarín o bailarina imprimen en el acto creador. Podría decirse que ese es el verdadero ser del fotografiado y un verdadero reto para la fotografía. En estos preceptos confío mis días y mis fotos. Muy buenas, un saludo desde Cuba para los amigos que comparten un evento que para mí y para el Ballet Nacional de Cuba es de gran importancia. Es Danza Solidaria, el encuentro con los países bolivarianos y del Caribe, que este año de manera muy justa se ha dedicado al bicentenario de la batalla de Carabobo, que tanta importancia tiene precisamente para la independencia de América. Entonces, vuelvo a este evento en representación del Ballet Nacional de Cuba, a invitación de una querida amiga, Marisol Ferrari, una entusiasta de la danza, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y me parece que ha sido muy acertado, como ha sido en otros momentos, porque yo he presentado también, en Mi Voz Cuba he presentado ponencias al evento teórico sobre distintos aspectos, y de que este año nosotros dediquemos el espacio a reflexionar sobre un tema que es muy hermoso, la danza como proceso de sanación y creación. El Ballet Nacional de Cuba cumple este año 2021 73 años de Moza Brega, fundado el 28 de octubre de 1948, y desde sus propios inicios tuvo una proyección de trabajo en tres vertientes: la labor coreográfica, la labor pedagógica y la labor de difusión masiva del arte del ballet. En estos casi 73 años, en el aspecto coreográfico, el Ballet Nacional de Cuba ha podido crear 770 obras, que es un patrimonio muy hermoso
pues está dado por coreógrafos cubanos, coreógrafos latinoamericanos y coreógrafos mundiales, representativos de 202 países. Creo que eso es muy hermoso, que el ballet haya podido hacer esa obra, que es un proceso de creación que no solamente ha incluido a los coreógrafos, sino también a músicos, a diseñadores, a técnicos de más alto calibre en diferentes esferas, y ese es el saldo que ofrece el Ballet Nacional de Cuba. Por eso cuando hablo en este evento, la danza como un proceso de creación, Cuba tiene una riqueza danzaria muy fuerte, pero yo me voy a referir solamente a lo que tiene que ver con el Ballet Nacional de Cuba, que ha sido invitado a este evento. Creo que ese saldo es sumamente positivo, porque muestra cuán respetuosa ha sido la política artística del Ballet Nacional de Cuba, porque en esos 770 títulos nosotros podemos encontrar la gran tradición romántico clásica del siglo XIX, el ballet de acción del siglo XVIII, las coreografías contemporáneas de cubanos extranjeros, latinoamericanos con mayor énfasis para nosotros, en fin, que se le ha prestado una gran atención a la obra creadora. Yo quiero decir que el otro aspecto sumamente importante es el que tiene que ver con la labor pedagógica. Y la labor pedagógica tiene en el Ballet Nacional de Cuba una obra muy importante, una gran relevancia, porque fue en 1950 cuando se crea la Academia de Ballet Alicia Alonso como una idea que en principio pareció una quimera, pero fue una gran realidad, de crear en esa academia los primeros bailarines profesionales cubanos. En Cuba no había tradición de esa formación. Estaban los antecedentes de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana, pero era dentro de un ambiente diletante. La Academia de Ballet Alicia Alonso permitió recoger los talentos a lo largo y ancho de nuestro país, muchachas y muchachos que tenían gran talento para la danza, pero que no tenían recursos económicos para pagar los costos de otra enseñanza, y la Academia de Ballet Alicia Alonso permitió que, en primer lugar, se mostrara ese talento cubano, que se mostrara también el talento latinoamericano, porque vinieron a esa academia y después a la compañía representantes de lo mejor de la danza latinoamericana. Nosotros tenemos, yo le estoy hablando a Venezuela, pero no solamente en nuestra compañía inició su derrotero artístico un grande como Vicente Nebrada, sino otras figuras de Latinoamérica también brindaron ese concurso. Y claro, me voy a referir ahora a lo que es una vertiente muy importante que tiene que ver con el tema de la agenda, el proceso de sanación y de creación. Les hablé con toda intención primero del proceso de creación, pero ¿qué decir del proceso de sanación? ¿Qué enfoca el trabajo del Ballet Nacional de Cuba en todos estos años hacia un proceso de sanación? Bueno, eso ha sido realizado a través de vertientes muy específicas. Lo primero fue desde sus comienzos trataron de sacar el arte del ballet de los marcos elitistas, inclusive de las limitantes de un espacio teatral, y empezaron a hacer charlas didácticas, espectáculos didácticos, donde quiera. Una obra que fue incipiente del 48 hasta el proceso del año 56, que como ustedes saben, la dictadura batistiana destruyó al ballet como compañía, casi lo destruye, y se mantuvo viviendo solo en la academia. Pero es a partir del cambio social en Cuba en 1959 que esto tiene un verdadero camino. Estas charlas didácticas, estos espectáculos didácticos, para mí son algo que está muy ligado a mi vida profesional, porque fue Alicia y Fernando Alonso los que me encargaron de que tuviera una gran responsabilidad en ese proceso. Y hemos ido a fábricas, a planteles estudiantiles, unidades militares, a los centros más informales, un pasillo en una terminal de ómnibus, un surco en un plan agrícola. ¿Y qué conseguimos con esto? Hemos conseguido acercar, no solamente la capital, a lo largo y ancho de nuestro país. He tenido el privilegio de llevar
con compañeros del Ballet Nacional de Cuba, el ballet a más de un centenar de pueblos y ciudades de Cuba, desde Mantua, en el extremo occidental, a Maicí, donde Cuba termina por la parte oriental. Son espectáculos muy importantes que han permitido despertar vocaciones, dar una educación estética a los sectores más humildes de nuestro pueblo, y también ha sido una cantera para obtener la posibilidad de ingreso de muchos niños que descubrieron en el hecho artístico, en un espectáculo de ballet, una futura vocación. Muchas de las estrellas del ballet de Cuba provienen de esa cantera, surgidos precisamente de la experiencia que tuvo. Y es un trabajo que se sigue haciendo, pero que en cuanto a sanación también estoy muy vinculado, y tengo que hablar en primera persona porque ha sido un honor que me ha tocado en la vida, a un evento que bajo la guía de Alicia Alonso y la doctora Georgina Fariñas y el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que estaba dirigido entonces por un combatiente, un comandante del ejército rebelde, cuyo nombre quiero mencionar, el doctor Bernabé Ordaz, se creó en febrero de 1973 el Plan Psico-Ballet. El Plan Psico-Ballet ha sido un plan que ha utilizado la técnica del ballet, los elementos de la danza, como un medio terapéutico, como un medio que ha sido para corregir problemas de conducta, problemas motores, problemas psicológicos y una multitud grande, una gran multiplicidad de problemas desde la índole de la psiquis que ha tenido como camino el ballet. El Plan Psico-Ballet, que repito, se creó en 1973, logró crearse como un departamento en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Después se creó el Grupo Cubano de Psico-Ballet y también se creó un grupo latinoamericano, porque es una experiencia que hemos compartido con muchos países de Latinoamérica y también con Europa. Creo que eso ha sido una cosa muy importante, este trabajo de Psico-Ballet. Bailarines del Ballet Nacional de Cuba, maestros del Ballet Nacional de Cuba, llevaron adelante ese plan, primero a través de la conducción de la maestra Laura Alonso, miembro entonces del Ballet Nacional de Cuba, y que ha continuado en otros procesos, pero siempre con el asesoramiento y la guía, tanto técnica y metodológica, como todo lo que tiene que ver con el arte para estas personas que necesitaban un apoyo. El Psico-Ballet ha tenido un gran proceso, una parte muy importante en este proceso que llamemos de sanación en nuestro país. ¿Por qué? Porque se usa la técnica simplificada del ballet a la expresión mínima para prevenir conductas de riesgo, curar alteraciones emocionales, trastornos de conducta en niños y adolescentes, habilitar a personas con discapacidades intelectuales, reeducar y rehabilitar a personas con problemas psíquicos, mentales, motoros o sensoriales. Ha incorporado a personas de la tercera edad para darles actividades creadoras dentro de la sociedad, también a las madres, a las embarazadas de alto riesgo y para estimular a los bebés desde temprana edad. Psico-Ballet no ha sido para el Ballet Nacional de Cuba un trabajo unipersonal o independiente, sino una estructura teórica, metodológica y multidisciplinaria basada en principios científicos y técnicos para proyectar hacia el amor y la solidaridad. El Psico-Ballet, un empeño grande del Ballet Nacional de Cuba que todavía se mantiene a nivel nacional. Pero en este plano, digamos, de utilizar la danza como un medio para despertar sensibilidad, para abrir horizontes, para despejar, destruir prejuicios, han sido otros elementos muy importantes. En 1998, el Ballet Nacional de Cuba creó su cátedra de danza y ahí niños utilizan la danza como un medio de preparación desde el punto de vista de la estética, pero también para corregir problemas que pueden tener en sus conductas y prepararlos físicamente para que puedan insertarse aquellos que tienen actitud y aptitud para ingresar en el Sistema Nacional de Enseñanza de Ballet que tiene todo nuestro país,
a lo largo y ancho de la isla. Y hay un proceso muy hermoso que también quisiera comentarle, y ha sido, en el 2002 se creó el plan de los talleres vocacionales de arte, que fue una idea impulsada por el comandante Fidel Castro, y personalmente me tocó conducir eso referido a el ballet. 4.050 niños de los 15 municipios de la ciudad de La Habana se escogieron para recibir el entrenamiento en danza. También habían disciplinas como las artes plásticas, como la música, como la actuación, pero refiriéndome al tema que nos toca a nosotros en este evento de danza solidaria, quiero recordar que 4.050 alumnos recibieron mediante este proceso en que utilizamos la experiencia de las charlas y de los espectáculos didácticos para poner en contacto por primera vez a muchos niños, en este caso de los 15 municipios de la ciudad de La Habana. Y muchos de esos niños desarrollaron una vocación y hoy en día integran el Sistema Nacional de Enseñanza, que en Cuba son 5 años de nivel elemental y 3 años de nivel medio. Creo que para cerrar este saludo, porque lo veo como un saludo para Marisol Ferrari, para todos los que participan desde esta forma virtual del 12º encuentro de los países bolivarianos del Caribe, esta forma solidaria, diciéndoles que también, partiendo de estas experiencias de las compañías profesionales, existe en las casas de cultura un gran trabajo a realizarse por la Brigada de Instructores de Arte que lleva el nombre del apóstol José Martí. Es decir, que les resumo diciéndole, en primer lugar, que ha sido muy grato para mí volver a Maracaibo, esa ciudad hermosa donde he ido tantas veces, reencontrarme con colegas, enviarles un saludo y contarles esta hermosa experiencia de Cuba, cómo ha encontrado de manera muy acertada el campo de la danza, el cauce de la danza, la riqueza de la danza, no solamente como un método de creación, sino también para hacer mejor la vida de los seres humanos. Un saludo y hasta pronto. Desde Quito, Ecuador, mi saludo fraterno para el Festival Danza Solidaria y mi abrazo infinito para su directora, la maestra Marisol Ferrari. En esta ocasión, con mi ponencia, La danza como proceso de sanación y creación. Soy Susana Reyes, bailarina, maestra, coreógrafa, directora de la Casa de la Danza. Quiero empezar esta ponencia recordando que desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha relacionado con la danza como un poder cósmico transformador, y para abordar de manera específica este tema de la danza como proceso de sanación y creación, creo que lo más idóneo es hacerlo desde mi propia experiencia. En mi larga trayectoria dancística, más allá de los logros artísticos alcanzados, lo más gratificante es haber encontrado en la danza un camino de sanación interior y reencuentro con mi propio ser. Desde esta experiencia, paralelo a mi actividad artística, he llevado una intensa labor difundiendo el poder transformador y sanador de la danza y su dimensión espiritual. Redescubrir este poder de la danza ha sido un largo y profundo proceso que inició con mi vinculación con los sectores sociales más vulnerables. Desde mis tiernos años de estudiante, siempre tuve la inquietud de llevar la danza a los sectores populares, no solo como una experiencia de espectadores, sino de partícipes de la experiencia artística. Con este sentir, impartía talleres de danza y creatividad en comunidades, barrios y organizaciones populares, y a medida que crecía en este camino, intuía que más allá del placer de experimentar la danza, algo transformador sucedía en lo más íntimo de las personas. En el año 1991 fundé la Casa de la Danza,
donde uno de sus ejes fundamentales era el proyecto Desde la Danza para la Vida, con el objetivo de mantener justamente un espacio de bienestar para la comunidad, iniciando el mismo con un trabajo con niñas vendedoras ambulantes de los barrios sueños de la capital. Estas niñas de entre 8 y 16 años venían una vez a la semana a la Casa de la Danza. Allí ellas podían experimentar de manera lúdica y libre su cuerpo. Y fue una tarde que una niña literalmente me dijo: «Maestra, hoy vendí todos los periódicos». Yo corría y vendía feliz, recordando que yo era una gaviota, como hicimos en la clase. Fue este momento el que me conectó con el profundo poder transformador y sanador de la danza. Desde ese instante empecé a buscar y escarbar en el mundo de la danza terapia, empecé a estudiar y conectarme con los colegas involucrados en esta línea y abrí un programa de intercambio internacional con maestras de danza como apoyo educativo y terapéutico. Entre el estudio, la investigación y la intuición, fui desarrollándome en esta ruta y a medida que iba avanzando, la vida generosa me iba poniendo en experiencias que me fortalecían. Así, alrededor de los años 95, me vinculé como maestra al prestigioso Centro de Desarrollo Integral de Quito, CDI, donde dictaba mis talleres a las mujeres que después de acudir a las comisarías de la mujer por violencia intrafamiliar, pasaban luego a este centro a hacer terapia psicológica. Mi experiencia en este centro fue determinante. Fueron 3 años que me representaron un intenso aprendizaje. Allí entendí que no podía proponerme objetivos a largo plazo. Las mujeres fluctuaban en tiempos inciertos y tenía que asumir el desafío de hacer de cada clase en sí un taller completo que significara una luz sanadora y una semilla. Así es como empecé a elaborar mis talleres como experiencias rituales, donde cada clase abordaba un tema específico, de tal manera me garantizaba que cada mujer tuviera una vivencia completa y en el conjunto de varias clases iba logrando objetivos mayores hasta completar un objetivo grande general. En esta experiencia pude entender que la historia de una mujer es la historia de todas. Entendí que la historia de las mujeres era mi propia historia y entendí que mientras haya una mujer herida, no habrá paz en la tierra. Así tomé la firme decisión de prácticamente consagrarme a trabajar para la reivindicación interior de la mujer y su bienestar integral a través del movimiento y el saber ancestral. A todo esto, mi carrera artística iba evolucionando y tomando también nuevas rutas. Ya había llegado a mi vida la danza butó, la misma que por su eminente esencia se convirtió en una poderosa herramienta en este camino de la sanación. Por otro lado, debo anotar que siendo mi búsqueda un arte universal anclado en mis propias raíces y habiendo tenido como directriz el escarbar en la cosmogonía ancestral, lógicamente a toda mi propuesta de sanación a través de la danza, incorporé los principios cosmogónicos ancestrales de armonía y bienestar que rigen al ser humano. Con esta introducción, quisiera ahora exponer lo que constituye la esencia misma y los principios que conforman mi propuesta de la danza como proceso de sanación. Hay 3 principios fundamentales que rigen mi trabajo. Primeramente, el movimiento, entendido como el fundamento y la energía motora que genera la vida y la danza. La vida misma es una danza infinita, donde todo se mueve y se entrelaza. Con este principio podemos entender que todo aquello que deja de moverse se estanca, se pudre o muere. Los impactos sufridos por el ser humano, ya sean adquiridos o heredados, producen bloqueos y estancamientos energéticos, emocionales y hasta físicos. Bloqueos que impiden que la persona pueda desarrollar sus potenciales de manera plena. Con este entendimiento, el primer paso para abrir los portones de la sanación es volver a la respiración armónica y correcta, volver a ella como la primera danza del ser humano,
como el mecanismo sagrado y vital para la existencia. El segundo principio está relacionado con el cuerpo entendido como un cofre de memoria, como el contenedor donde anida la historia de cada persona, incluso la historia de la humanidad, la naturaleza y el universo mismo. El cuerpo entendido como el único territorio donde acontece la existencia, la vida, el amor, la muerte. El cuerpo entendido como nuestra casa y nuestro templo, como el único lugar donde puede producirse la sanación y la instauración de la paz interior. En este principio del cuerpo es importante entender la unicidad inquebrantable que existe entre cuerpo y espíritu, cuerpo, mente y emociones, entender que somos una unicidad sagrada, cuerpo y alma, que lo que le sucede al cuerpo le resuena al alma y lo que le sucede al alma le resuena al cuerpo. Así como cada parte de nuestro cuerpo tiene una misión física, asimismo cada parte del cuerpo tiene una misión espiritual. Entender el cuerpo y el espíritu como las dos alas de un mismo pájaro es empezar a sanar las fracturas del ser humano. Con estos principios y apoyada en un bagaje artístico, humano, espiritual, filosófico y terapéutico, he ido construyendo una metodología sustentada en imágenes, movimientos y elementos que conectan a la persona consigo misma y su entorno, permitiéndole introducirse en su propia memoria, en su mundo interior y desde allí dejar que emerja su propia danza y su capacidad plena de sanarse a sí misma. En esta metodología, cada parte del cuerpo y cada motriz de movimiento tiene una misión emocional y espiritual. Por ejemplo, en el inicio de un taller, apunto el trabajo de la columna como el eje físico y emocional de nuestro ser. Recuperar la postura de nuestra columna es empezar a rectificar nuestro camino. Estirar nuestra columna es permitir el retorno del correcto fluido de la energía en nuestro cuerpo. Con la imagen del bambú, empiezo a trabajar la flexibilidad de la columna como camino de recuperación de nuestro poder. El dolor generalmente puede volver a una persona dura e inflexible, y esa dureza e inflexibilidad finalmente termina siendo su debilidad, su dolor y su enfermedad. Junto con el trabajo de la columna, aplico una motriz de movimiento como el soltar, por ejemplo, para dejar ir toda memoria negativa, consciente o inconsciente, y abrir así espacio a nuevas y positivas experiencias. Para concluir una clase de columna, conduzco a los talleristas, a las talleristas, a una improvisación libre que la denomino el canto del bambú, donde pueden aplicar todos los elementos tratados y descubrir todo su potencial creador y sanador. Por otro lado, en esta metodología voy aplicando al cuerpo principios fundamentales de la cosmogonía ancestral sobre armonía y bienestar. Los principios básicos de esta cosmogonía son la unicidad, la complementariedad y la reciprocidad, entre otros. Hablando de la reciprocidad, por ejemplo, este es un aspecto fundamental, ya que en los impactos negativos de la vida personal y de una sociedad individualista, el ser humano ha ido cerrando su capacidad de compartir y de retribuir, de dar y recibir con gratitud, quedándose encerrado en una isla emocional que produce este desequilibrio. Para abordar este tema de la reciprocidad y la gratitud, desde el cuerpo en movimiento, he codificado una serie de mudras. Como ustedes conocen, las mudras son los movimientos de las manos. He codificado una serie de mudras y movimientos que parten del punto corazón y se extienden por los brazos hasta llegar a una pequeña danza que va incluyendo a las piernas y una danza a la que le denomino la danza del corazón, la misma que a la vez se conecta con el latido primigenio de la tierra.
Entre otros aspectos de esta metodología, divido el cuerpo en secciones que facilitan la armonización de los diferentes centros energéticos. Para ello he organizado pequeñas improvisaciones que las personas van desarrollando bajo mi guía hasta alcanzar su libre expresión. En estas improvisaciones, con los pies trabajo la recuperación de la identidad y el sentido de pertenencia. Con la cadera, el sentido del placer de la vida y la armonía con el origen. Con el plexo solar, las emociones. Con el corazón, los sentimientos de amor. Con el cuello, la palabra. Con los brazos, la energía del dar y recibir. Y con la cabeza, la intuición y la conexión con el mundo superior. Cuando logro que las talleristas trabajen cada centro, cada parte del cuerpo, finalmente las conduzco a una improvisación libre donde se integran todos los centros y logramos realmente, es una expresión maravillosísima. Cuando trabajo estos centros, las improvisaciones finales donde las personas integran todo estas partes, es algo muy, muy liberador, de mucho encuentro de plenitud. Como otro ejemplo de esta metodología, quisiera exponer un aspecto específico del trabajo con las mujeres, y es el hecho del abuso que deja secuelas devastadoras en el alma humana. Todas las mujeres, de una u otra manera, hemos sido abusadas, silenciadas, y mientras no curemos esta herida, nuestros potenciales y nuestra esencia permanecen adormecidos. Este aspecto del abuso lo abordo primeramente desde un drenaje de todo el cuerpo hasta focalizar en el vientre, el útero y el corazón. Desde estos puntos voy haciendo luego un entretejido con meditaciones que reconectan y reconcilian a cada mujer con su niña interior, con su madre, su sensualidad y su sexualidad, hasta llegar a lo que llamo la danza del florecimiento femenino. A toda esta gama de elementos planteados en esta metodología, todos estos ejemplos, debo mencionar la importancia y fundamento de la ritualidad y el rito. Apoyada en la cosmogonía ancestral, como ya lo planteé, cada experiencia tiene una identidad ritualista y apoyada en una serie de rituales que he recuperado de la memoria y el rito femenino de los Andes, he incorporado a esta ruta y al movimiento algunos rituales y elementos como las flores, el maíz, los telares, los baños de purificación y la conexión con los elementos que nos conforman como el agua, la tierra, el fuego y el aire. Finalmente, como un ejemplo más de esta metodología, quiero compartir el hecho de la importancia del contacto del ser humano con su cuerpo como un factor absolutamente necesario para su sanación, su aceptación y su amor a sí mismo. Para ello trabajo dos tipos de automasajes, un energético que lo llamo masaje de luz y otro el automasaje en movimiento. Con estos ejemplos expuestos de esta metodología y los principios que la movilizan, he tratado de ofrecer un acercamiento a esta propuesta de la danza para la vida, para la sanación y el bienestar integral. Esta propuesta que he desarrollado a lo largo de mi vida artística y que he ido sistematizando en los últimos 30 años. He trabajado con cientos y cientos de personas y realmente puedo afirmar que la danza es un camino maravilloso, generoso y certero en la sanación interior del ser humano. Puedo decir que la danza es una luminosa energía sanadora que anida en cada ser humano, una energía que cuando se activa puede producir verdaderamente cambios profundos y milagrosos en una persona. Más aún, puedo decir que he constatado cómo la danza, cuando sana, esa sanación resuena como una piedra lanzada al agua, resuena en el bienestar y armonía del entorno de las personas.
He visto entrar en mis talleres unos seres y salir otros. Yo misma, después de cada taller, sigo creciendo, sanando. Cada vez creo con más fuerza y convicción que una nueva sociedad solo podrá construirse cuando el ser humano sane sus heridas emocionales y pueda volver a su corazón. Tengo la fe infinita que cuando el ser humano sane su corazón y vuelva a su unicidad y su sacralidad olvidadas, entonces habrá paz, justicia, amor, respeto y equidad. Muchísimas gracias. Hola a todos, un saludo cordial a todo el Festival Danza Solidaria. Nosotros somos el Ballet Nacional de Paraguay. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un pequeño una pequeña clase de danza afro que la voy a estar guiando yo. Soy Hugo Rojas y mis demás compañeros son Laura Cuevas, Sonia Jiménez, Gloria Morel, José María Villanueva y Víctor Maldonado. Somos los integrantes del ballet y vamos a estar compartiendo ahora mismo con ustedes. Solo explicarles un poquito que la clase va a constar de dos partes, avances y una pequeña secuencia. Mi trabajo de afro está inspirado y básicamente esta clase desde la técnica Kunin de la senegalesa Germania Kunin y también de movimientos de una de las comunidades afrodescendientes de aquí de Paraguay, que es la comunidad de Cambacua. Entonces va a haber una mezcla y un poco mi visión sobre esos movimientos, es lo que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes. Ya. Esta primera parte, cuando vamos a trabajar avances hacia el frente, bajando flexión de piernas, el paso va a ser al frente, al costado, punta, costado, punta, costado, dos veces, derecha e izquierda, pam, 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 un pequeño rebote, esto tiene, tam, tam. Y sobre este paso vamos a hacer las variaciones de los brazos, a los costados, y el movimiento va a ir hacia atrás, como presionando algo hacia atrás, pam, pam, al tiempo de la música, y 1, y 2, y 3, y 4, 5, y 6, y 7, 8, 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso avanzamos, volvemos de nuevo. El siguiente, a la altura de los hombros, la palma hacia el torso. Y es bien mirando los hombros. Y es el mismo movimiento, pero empujando el hombro. Y hay un pequeño movimiento del torso. Desde el esternón. Y el mismo paso. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos de avanzar hasta el final. Siguiente. Palmas vuelven a mirar hacia el esternón, pero ahora los codos suben a la altura, en forma horizontal, más o menos a la altura del hombro. De ahí, abre, vuelve a traer, abre, vuelve a traer. Del otro lado, abre, vuelve a traer, abre, vuelve a traer. Y el mismo movimiento de torso. 1, y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Siempre volvemos atrás, es todo avanzado. Este mismo movimiento, pero en la mesa. Ajusta abdominal para aguantar ahí la mesa y es el mismo. El brazo no va más allá del hombro, va en línea del hombro. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el último de esta serie, para relajar un poco el torso más, ahora las palmas miran hacia el frente, como empujando algo, y es un pequeño movimiento de hombros y torso vibrando. Si la voz sale, tiene que salir. Y es con el mismo paso, taca, 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 taca.
solo el hombro y el torso. No mueve el brazo. Taca, 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 taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, el penúltimo. Y ese mismo abajo en la mesa. Taca, 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 taca. Paca, 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 paca. Manos atrás en la zona lumbar y la vibración. ¿Sí? Eso. Hacemos como que siguiente. Ya la mayoría de los torsos no son arriba, pero de aquí, vuelve a la mesa. Pero hay un movimiento de brazo arriba en balanceo. No sobrepasa el hombro, es a la altura de la mesa. 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y hasta el frente. Hay un rebote en la rodilla. Tac, 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 tac. Y tac, 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 tac. Levanta la pierna que va a ir hacia el frente cuando hace el cambio. Pa, 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 pa. Levanta, pa, pa, pa. Levanta, pa, 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 pa. Levanta. Para liberar un poco el torso. 1, 3. Tirar. Agarra la rodilla. Ahora vamos con la segunda parte. También sigue siendo en avances. De ahí vamos. Mirando al costado, avanza a la derecha en este caso. Va a la mesa y balancea el brazo. 1, 2. Cuando cambia, sube la pierna izquierda y marca ahí. 1, 2. Y 1, 2. Y 1. Y hasta abajo. Como están haciendo los compañeros. El segundo ejercicio es como si fuese que están trayendo del bolsillo algo y tiran al costado. 1, toma rodilla, gira los brazos. Vuelve a agarrar para cambiar. 1 y 2 y
agarra algo, tira, toca rodilla, gira, agarra algo, tira, toca rodilla, gira. ¿Bien? Baja un poco el torso cuando toca rodilla. Y siempre con el rebote. ¿Está? Con el rebote de la rodilla. De ahí, similar al primero, pero ahora los brazos van a los costados, de atrás hacia el frente. Trata de unir las muñecas enfrente y flex hasta atrás todo lo que puedas. 1, 2, y la misma pierna. 1 y 2, y 1 y 2, y 1 y 2, y 1, eso. Tercero, cuarto. Así. De ahí. Abre, junta, abre, junta, abre, junta, abre, junta. Brazos balancea abajo y va a esta forma al costado. El otro lado cambia. Las palmas miran hacia nosotros, no hacia afuera, hacia nosotros. Y tiene un pequeño movimiento de cabeza. 1, 2, marca, afuera, 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 afuera. Eso. Y este es el último, perdón. Ahora sí las palmas miran hacia afuera y hay un acento en el codo. Abre a el codo abajo. Pam. Los codos abajo. Es como si fuese que están atajando algo y a la vez oprimiendo. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Sí. Hasta ahí. Vamos con música. Mi corazón, esto está pegado. Desde siempre traigo sabor, cumbia más que estalla. Caigo rico con mi tambor, eso no me falla. Porque yo lo que traigo yo, eso no es pescado. Pero el día mi corazón, esto está pegado. Desde siempre traigo el sabor, cumbia más que estalla. Caigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Porque de lo que traigo yo, eso no es prestado. Pero en mi corazón, y esto está apretado. De mi ser traigo el sabor, cumbia que estalla. Pero el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Vamos con esta segunda parte. El primer movimiento es 1 y 2 con el rebote y sube la pierna para cambiar, para,
casi todo hacemos en posición mesa. El primer movimiento de brazos va abajo, arriba, balancea en esta forma. Ahí sería 1, 2, sube la pierna, 1 para cambiar, y 1, 2, y 1, y 2. Siempre avanzando. El segundo, quita algo como del bolsillo y tira, toca rodilla y gira, y 1 y 2. Siempre el rebote, nunca para el rebote. El tercer movimiento es similar al primero, pero con la diferencia del movimiento del brazo que va totalmente en horizontal. Se juntan las muñecas al frente y atrás, manos en flex hasta donde pueda. 1 y 2, el mismo cambio. 1, 2 y 1, 2, 1 y 2. Eso es el tercero. El cuarto es un balanceo a los costados. Uno con las palmas mirando hacia adentro. Y un movimiento de cadera, tiempo. Este movimiento es suave. Hasta se quisiera un poco ceremonioso. Y este último es un poco más de ataque. Las palmas miran hacia afuera y hay un acento en el codo. Cuando abre la pierna, balancea. Cuando trae la otra pierna, baja el codo. 1, 2, y ahí marca tiempo. Para. ¿Sí? Estamos con música. Una línea y después la otra. 5, 7 y 8. Vamos, vamos. Y ahora, para finalizar un poco, una pequeña secuencia o serie. Empieza con palmas juntas, flexiona bien la rodilla y hay un poco del torso hacia el frente para compensar un poco. Ahí, y ahí, abre. A la derecha, vuelve a juntar, vuelve a abrir, vuelve a juntar. Perdón, este segundo ya aquí. Entonces, 1, 2, 3, rodillas. Hacen contratiempo, junta y ese mismo contratiempo hacia la lateral con la derecha. Contratiempo, junta. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Mano en flex. Vuelve, mano en flex. Bueno, y hace un círculo completo.
De ahí, hacemos todo. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Abre derecha hacia el frente, mira al costado izquierdo. No extiende toda la palma, en todo el brazo, hay una pequeña flexión del codo. Pam. Vuelve a juntar y de ahí hace un cruce. Frente, va la pierna izquierda y vuelve a mirar hacia la izquierda. Entonces, abre derecha y con un cruce izquierdo. Y de ahí retrocede un chiquitito en 4 tiempos. Empujando. ¿Sí? Todo. Entonces, 1, 2, 3, rodillas. Contratiempo. Contratiempo. Abre, cruza y 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Seguimos. De ahí, marca derecha al frente y atrás. Ahora, atrás izquierda y al frente. El tiempo sería 1 y 2 y 3 y 4. ¿Sí? De ahí, vuelve a hacer 1, pero ya. Prepara codo hacia el frente, pisa atrás derecha, pisa izquierda atrás y desde ahí para impulso para hacer un pequeño salto con rodilla, rodilla, mira, termina mirando en la diagonal y de ahí hace una pequeña ondulación con respiración y descanso. Entonces, vamos a hacer esta parte. Y 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7, 8, 1 y 2. Vamos todos hasta aquí. 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, 7 y 8 y 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y respira. Última parte. A la izquierda, junta, a la izquierda, junta. Y hacemos la vibración del torso que hicimos en la primera parte de la clase. Taca, 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 taca. Vuelve a abrir la izquierda, vuelve a juntar y un último contratiempo con la derecha atrás. Contratiempo, los brazos. Abre y sobreextiende todo lo que puede. Tan. Vuelve y ahora es como si fuese que están cavando. Cava y termina. Hasta ahí. Entonces, quedamos con la respiración. Y 1, 2, 3 y 4. Aquí la mirada está abajo cuando abre y cuando va a acabar, mira. Perdón, contratiempo. Y bueno. ¿Sí? Y hasta ahí. Un poco más dinámico. 7, 8. Y 1, 2. Toda esta secuencia vamos a dividir en 2 partes, ¿sí? La primera, entonces, como empezamos desde el principio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta aquí. ¿Sí? Vamos con música a esta parte. ¿Está? Vamos otra vez. 3, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 2 y atrás. La parte que sigue. Al frente derecha y es solo un brazo
que es la derecha y atrás es izquierda. ¿Sí? De ahí, de nuevo pisa, 1, 2, 3, salto, se ubicó, respira, 1, 2, 3 y terminó. Esa es la segunda y hasta ahí. Entonces, quedamos aquí, ¿no? Pam, pam. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8, respira. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a cambiar esto con música. Acuérdense que terminó acá. 2, 4, 3, 4, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, otra vez. 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3, juntamos todas las series, las dos, ¿sí? 4, empieza aquí, 6, 7 y 8 y 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Volvemos a repetir. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira y la cantamos. Una vez de espalda, para que puedan tener un poco más claro. 4, 3, 4, 5, 6, 7 y va. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, vamos, bueno, para terminar un poco, y bueno, para finalizar un poco la clase, vamos a hacer unos ejercicios de respiración para calmar un poco toda la adrenalina y volver a conectar un poco. Recomendación, nosotros también lo vamos a hacer en círculo, ¿sí? Para tener una mayor conexión con el grupo, o si lo están haciendo solo tampoco hay drama, ¿sí? Y vamos a empezar. Voy a ir marcando. Así. Flexiona rodillas, sube brazo, inhala, profundo. Y exhala bajando el brazo sin flexionar rodillas. Y vuelve a subir lo mismo. Esto hacemos 4 veces. Un poco más rápido voy a marcar. Después con la música vamos a hacer más tranquilo. 4. La palma hacia abajo cuando baja, valga la redundancia. Sube la palma hacia arriba. Y la cuarta vez. Ahora, al costado, flexiona nuevamente la rodilla derecha. Va hasta el costado todo lo que pueda y vuelve por el mismo lugar y hace un pequeño giro de cabeza, relajando incluso hombros, esternón. Y de ahí ya conecta a la izquierda, lo mismo. Y vuelve por el mismo lugar y el giro de cabeza.
hasta llegar al centro. De ahí flexiono rodillas, manos hacia el medio. Traigo esa energía del centro hacia mi centro y expando al círculo o al espacio. Y de ahí dejo caer, inhala, dejo caer, exhala, rebote y dejo. Y ahí repetimos todo. Inhala arriba 4 veces. Después ya a la derecha. Una vez, vuelve, giro de cabeza. Conecta la izquierda, lo mismo, giro de cabeza. Flexiona bien rodilla hacia el centro, traigo esa energía a mi centro, expando el círculo, el espacio y ahí dejo rebotar, inhala, vuelve y baja. Y uno último para terminar, inhala, deja caer los brazos y lleva la palma al esternón y al pubis. Y ahí hacemos 4 respiraciones. Si quieren cerrar los ojos, pueden cerrarlos o concentrar la energía en esta posición. Y en la quinta ya relaja y terminamos. ¿Sí? Vamos, con música.